Han estado durante un siglo en el centro de Pamplona, casi ajenas a lo que pasaba fuera de sus muros. Dentro de ellos, otro mundo, otra manera de vivir. Es el convento de las Salesas, monjas de clausura, el cual será la futura sede de la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Ahora deshabitado y previo a la remodelación, ha sido abierto al público en visitas guiadas para que quienes lo deseen puedan ver cómo era la vida aquí dentro. Se han acercado aquí cerca de 2.000 personas y están todas las visitas ya completas, las plazas de las visitas están completas. Sí que es verdad que aún se están apuntando grupos de gente para las mañanas, eso lo tienen a través de nuestra web, sí que hay esa opción, esa posibilidad, pero individuales ya se han acabado. Recorrer estos pasillos repletos de citas en las paredes, conocer las diferentes estancias, es como darle al botón del pause en el tiempo, o incluso el de retroceder. Estamos en el refectorio, aquí era donde las hermanas comían. Este es el taller donde ellas confeccionaban la ropa, porque las hermanas salesas aquí en Pamplona lo que hacían sobre todo era confeccionar ropa. Algunas hermanas que eran expertas en hacer chaquetas vascas. Aquí las hermanas lo que hacían era lavar, solían lavar con agua fría. Tenían hasta hace muy poquito tiempo, antes de marcharse, no tuvieron agua caliente. Este es el coro bajo del antiguo convento y cuando terminen las obras se va a convertir en la recepción por la que entraremos todos los ciudadanos. En la sala capitular las hermanas decidían y se reunían. Este espacio dará un giro de 180 grados, no solo en su aspecto, sino también en su significado, de la clausura de un siglo a la apertura como oficina pública. En la actualidad es el huerto del convento y después va a pasar a ser la puerta por la que vamos a entrar los ciudadanos. A través de este lado, de donde están las celosías actualmente, se va a abrir un gran vano, una gran puerta por la que todos vamos a poder entrar. En breve, todas estas imágenes serán historia.